Bienvenidos al espacio que tenemos reservado a los opositores que han aprobado la oposición aquí en el Centro de Estudios Financieros. Hoy nos acompaña Adrián, que ha aprobado la oposición de técnicos de Hacienda de la convocatoria de 2018. Tiene muy recientito el aprobado, hace pues poco más de una semana. Sí, una semana y media, creo. Semana y media, o sea sí. Que fíjate, todavía casi en la luna de Valencia, ¿no? Sí, todavía no, estoy un poco en shock todavía, sí. Muy bien. Bueno, pues como decía, ha aprobado técnico de Hacienda y para nosotros pues es una oposición que si a todas las tenemos muchísimo cariño, pues a esta, y las preparamos con mucho cariño, esta pues quizás un poco más, porque fue con la primera oposición que empezamos en nuestra actividad como formación. Y bueno, pues en el año 1977 fue cuando empezamos la preparación de gestión de Hacienda Pública, que luego después pues ya se separaron los tres cuerpos que englobaba gestión de Hacienda, que era técnicos de Hacienda, técnicos de auditoría y contabilidad y gestión catastral. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que ha conseguido Adrián, que nos va a contar su experiencia. Y sí que me gustaría pues que empezáramos porque nos digas qué es lo que estudiaste, por qué decidiste opositar, por qué concretamente elegiste esta oposición. Bueno, pues yo estudié la carrera de Economía en la Universidad de Salamanca y bueno, a mí la economía siempre me ha gustado mucho, también la política y o sea, este ámbito más o menos de la sociedad. Y entonces la carrera más o menos lo tenía clara. Claro, luego cuando acabé la carrera, pues bueno, una historia que yo creo que le puede haber sucedido a mucha gente, no sabes qué hacer, si bien emprender, estudiar un máster, ponerte a buscar trabajo en el mundo privado u opositar. Cuando acabé la carrera estuve todo el verano decidiendo qué hacer y al final decidí opositar y bueno, la verdad que estoy muy contento con el resultado. Y sí es cierto que no sabía exactamente a qué opositar porque tenía claro que tenía que ser relacionado con el ámbito económico y más o menos no político, pero sí social. Y al final decidí técnico de Hacienda y bueno, la verdad que lo recomiendo. Una vez que se alcanza el objetivo se recomienda, la verdad que sí. Muy bien. ¿Qué supuso para ti el día a día de la preparación de la oposición? Pues a ver, siendo sincero, el día a día es una rutina muy dura porque una vez que estás dentro tienes que saber dónde estás y tienes que intentar darlo todo para conseguir el objetivo. Y es algo muy duro pero que luego es satisfactorio. O sea, mi día a día era prácticamente pues eso, dedicarlo a la oposición y tenía a la semana un día de descanso, que esa parte de la semana sí que la intentaba desconectar y separar de la parte de la oposición. Luego, en el día a día, más el día a día, la rutina, pues era nada, me levantaba a las 7 y media ya estaba estudiando hasta la 1:30, luego hacía un poco de deporte, comía y a las 4 otra vez estaba estudiando. Hasta las 7 o así, en una rutina, te digo, más o menos general. Y luego es cierto que entra la época de exámenes y bueno, eso se va incrementando hasta que no acabas lo que tienes que estudiarte en cierto día, pues no puedes terminar de estudiar. Así que sí es un día duro, pero bueno, al fin y al cabo, cuando terminas el día, si has conseguido estudiar los temas que te has marcado, si has aprendido nuevos tipos de ejercicio, pues es satisfactorio y es como una especie de remuneración que tú alcanzas diaria y yo creo que son metas pequeñas que tienes que ir poniéndote para no creer que estás haciendo algo en vano y sino al no tener, por ejemplo, una remuneración salarial o de un jefe que te diga cómo estás actuando, tus objetivos te los marcas tú y yo creo que es una buena forma de tener una rutina y cada día tener un objetivo diferente. Muy bien. Dirías que también, ¿no? A la hora de preparar una oposición tienes que tener una resistencia mental importante, creértelo, tener una confianza ciega en ti mismo y lógicamente pues pensar que lo que estás haciendo está bien hecho. Sí, sí. Yo, los primeros meses, cuando empiezas a opositar, pues no eres muy consciente todavía dónde te has metido. Pero yo a los 2 o 3 meses que ya me di cuenta de, pues eso, de la gente que me rodeaba, eran los compañeros de la academia, empiezas a hablar, ya te das cuenta en qué mundo te has metido, sí es cierto que tienes que marcarte un ritmo, pero ser consciente de que es, bueno, pues lo típico que se dice, una carrera de fondo. Entonces tienes que ser muy fuerte mentalmente también de decir, tengo que conseguir estos objetivos, pero no tengo que quemarme, porque sabes que si no es esta, pues a lo mejor es al siguiente año, pero mentalmente creo que también tienes que ser muy fuerte. Y luego, pues, yo cuando terminaba mis horarios de estudio diariamente, pues eso, lo que te he dicho antes, intentaba hacer cualquier otro tipo de actividad para desconectar de la oposición, porque si no es algo que te puede acabar quemando. ¿Qué supuso para ti el CEF?
Bueno, pues yo sinceramente soy de una opinión de que una oposición depende sobre todo de la persona, del opositor, pero también es necesario complementarlo con algo. Yo en mi caso únicamente he estado en el Centro de Estudios Financieros y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Yo lo que sí tenía claro antes de empezar a opositar, no sabía ni qué opositar ni, ni cuándo empezar, pero lo que sí tenía claro es que quería entrar en una academia. Porque a mí en mi día a día, por ejemplo, yo venía a clase los lunes y los jueves y era una manera de romper mi rutina y además relacionarme con compañeros que están en la misma situación que yo y que al fin y al cabo son las personas que entienden cómo estás tú. Porque tú puedes tener amigos, parejas o familiares que te digan, ánimo, tú puedes, pero no saben lo que estás viviendo. Entonces relacionarte con gente que está en la misma situación que tú, a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Y luego a nivel de academia, pues eso, bueno, yo he estado muy contento y a los hechos me remito. Y la verdad que sobre todo en contabilidad yo considero que a mí me han dado una preparación muy buena y luego sobre todo también me gustaría destacar el trato personal con los profesores, porque no son preparadores personales, que sí es cierto que hay gente que le va mejor con unos u otros, pero bueno, eso ya depende de la persona, pero yo venía a una academia y tenía las ventajas de la academia y los profesores también eran muy cercanos a mí y me daban tutorías y es como un preparador personal también. Muy bien. Repasamos un poquito los ejercicios, ¿te parece? Para que así si alguien está pues indeciso, que sepa de qué se va a examinar. ¿Te parece? A ver, consta de 3 pruebas, básicamente, la oposición de técnicos de Hacienda. La primera es un examen general que o sea, consta de varios, o sea, es un solo ejercicio de 24 preguntas y que englosa derecho administrativo, derecho civil, derecho mercantil y economía. Y luego tiene otra parte que es un test de inglés al final del examen, creo que son 4 horas de examen o 3 horas y luego media hora de inglés o 1 hora. 2 horas y media, creo. 2 horas y media de examen y 1 hora de inglés. Y bueno, el inglés es simplemente para subir puntos, o sea, nunca te va a restar, así que eso no hay que darle mucha importancia. Pero no es eliminatorio. Claro, exactamente. O sea, está bien que esté ahí porque te puede dar puntos, pero no te va a perjudicar nunca, así que al inglés no hay que temerle. Y luego, respecto a los otros ejercicios, pues eso, derecho y economía. Yo personalmente el derecho me daba mucho miedo porque yo he estudiado economía y bueno, la economía a mí me gusta mucho y el derecho es algo que le tenía miedo por el hecho de que el lenguaje jurídico, por ejemplo, yo no lo tenía controlado porque en la carrera no había tenido asignaturas de derecho prácticamente, 2 o 3, pero eran minucias. Y es algo que hay miedo a aprenderlo, pero una vez que lo aprendes es muy bonito y yo considero que he aprendido mucho gracias al derecho. Que, por ejemplo, he aprendido más en 1 año y poco de oposición que en los 4 años que he estado en la carrera. Luego, el segundo ejercicio es contabilidad y matemáticas, que supuestamente a la gente es el que más miedo le da o el que lo ven como una piedra en el camino, y a mí personalmente me gusta mucho. Por eso, lo que te digo, yo estudio economía y soy una persona que le gustan más los números que las leyes, por ejemplo, que a lo mejor no es algo muy común a la gente que se presenta en esta posición, que muchos vienen de derecho, pero no creo que haya que tenerle miedo. Y nada, es un ejercicio que, por ejemplo, a mí también me servía para descansar, porque yo lo estudiaba sobre todo por las tardes y yo qué sé, yo por ejemplo me ponía música y era como una manera de desconectar de todo el rato, estar centrado en silencio. Y a mí me ha parecido interesante además también que aprendes mucha contabilidad y de hecho, por ejemplo, luego los compañeros que yo todavía tenía en la carrera me preguntaban a mí dudas de contabilidad y tal. Y matemáticas, pues más de lo mismo. O sea, a mí me gustan los números y me parece que hay un ejercicio en el que no hay que temerle. Y si te quitas ese miedo, es mejor afrontarlo. Y luego el último es derecho tributario, que es básicamente pues el fin de la oposición, porque eso, vas a ser técnico de Hacienda, pues es lo que te tiene que gustar y lo que mejor tienes que saber. Y bueno, es un ejercicio que consta de 2 partes. Una son también 24 preguntas, como el primer ejercicio, de derecho tributario, básicamente. Y bueno, tienes todos los tipos de impuestos, procedimientos, etcétera. Y luego una segunda parte que podríamos decir que es pues sí, otra de las más difíciles de la oposición, o donde te juegas la plaza, que es una serie de temas de una parte general y de una parte especial, en la que tienes que aprendértelo, pues eso, literalmente, con el número de artículos, bueno, lo que viene a ser como prácticamente cantar un tema que se dice en otras oposiciones, pero plasmarlo por escrito. Y luego, si pasas la primera parte de este último ejercicio, es cuando tienes que ir a un tribunal a leerle el tema. O sea, eso sí que hay gente que puede ser nerviosa y tal, pero que no se asusten porque es un trámite, es ir a leer. Si tú lo has hecho bien, pues estarás dentro y si no, pues lo sabes perfectamente y eso no te va a tirar hacia atrás. Y nada, esos 3 son los ejercicios.
Muy bien. ¿Qué ejercicio destacarías que a lo mejor te ha planteado mayor dificultad o que tú piensas que puede ser el que más dificultad puede plantear? Yo lo que te digo, a la gente en general, y yo por lo que he hablado con los compañeros, le da mucho miedo contabilidad. Pero yo creo que es perderle el miedo y, o sea, enfrentarte a él, no tener miedo a los números y salir de tu zona de confort, porque te digo, mucha gente no viene de ramas económicas o científicas, por decirlo así. Pero a mí personalmente el ejercicio que más me ha costado ha sido el tercero, el de Derecho Tributario, la última parte, el de los temas, la literalidad sobre todo. Yo es algo que tenía mucho miedo y a mi profesor de tributario se lo he dicho 1000 y una veces, que no sabía si iba a ser capaz de hacer ese ejercicio y él siempre me ha motivado a seguir, a seguir, a seguir. Y de hecho cuando he ido hablando con él siempre me decía, vas mejorando y me iba explicando en qué zonas tenía que mejorar. Y luego es cierto que en verdad, pues eso, no es para tanto, aunque claro, se habla una vez desde dentro. Sí que creo que tienes que tener mucha profesionalidad en ese ejercicio porque te juegas todo a una última carta en el que todas las personas prácticamente se saben de memoria todos los temas que entran en la oposición. Entonces, un pequeño fallo te puede diferenciar del resto. Entonces, yo por eso, desde mi punto de vista, creo que eso es más difícil. Muy bien. ¿Qué funciones se realizan en este cuerpo? Bueno, pues dentro de la agencia tributaria, lo bueno y que es una de los motivos que me ha llevado a decantarme por esta posición es que puedes realizar un montón de funciones. Tiene dentro de la misma 4 departamentos, que está inspección, gestión, recaudación y aduanas e impuestos especiales. Y luego dentro de cada departamento puedes tener un montonazo de funciones. Aparte de todo esto, en los últimos años han salido también distintas plazas en la Dirección General de Tributos, en puestos de informática, e incluso te puedes ir de agente económico, creo que se llama el puesto, aunque no recuerdo exactamente cómo es, al extranjero, a las embajadas, a representar a la agencia tributaria. Así que no es algo como otra oposición en la que tú te la sacas y dices, siempre me voy a tener que dedicar a lo mismo, soy muy joven, imagínate, y tengo 40 años por delante, es lo mismo. No, aquí yo creo que cada año sale un panel distinto y tú puedes elegir distinto destino. Por lo tanto, eso no solo te puedes mover a nivel de España o incluso internacionalmente, sino que dentro de tu misma ciudad puedes dedicarte a distintas funciones. Muy bien. Bueno, y ahora cuéntanos cómo estás viviendo el aprobado, el día a día. Pues, a ver, la verdad es que eso, llevo 2 semanas y bueno, pues celebrándolo por todo lo alto, con mi familia, con mis amigos y vamos, con mi pareja y de todo. Y, o sea, todavía estoy un poco en shock, porque claro, sí es cierto que desde que hicimos el último examen al que ha salido la nota, como éramos muchos los que nos presentábamos, ha pasado tiempo. Entonces, pues estaba en una rutina de no sabía si volver a estudiar, por si acaso suspendía, si dejarlo y confiar. Entonces, como en verdad llevo ya unos cuantos meses sin estudiar, pues bueno, ahora lo que sé es que no tengo que volver a estudiar 100%. Pero vamos, que la verdad que te da una vuelta a la vida, pero que yo creo que hay que vivirlo. O sea, es una sensación de que cuando te lo dicen, te vuelves a mirar 30 veces a ver si eres tú el de la lista. Por ejemplo, ha salido la resolución en el BOE, nada, hace 4 días creo, y todas las mañanas lo miro, digo, a ver si la han cambiado por si acaso. Así que yo creo que es una sensación que hay que ¿Sigues vivirla. estando? Sí, sigo estando, Bueno. no he cambiado de posición ni nada, sigo estando. Así que muy bien. O sea, que estás viviendo el aprobado de una manera, pues, para ti una maravilla el día a día, ¿no? No, sí, ahora, yo por ejemplo antes era siempre con mis amigos el que decía, bueno, vamos a la biblioteca, pero yo voy a ir un poco antes, que tengo que estudiar, tal. Y ahora son ellos los que están todo el rato, Adri, te vienes a la biblioteca, y yo, ahora no quiero saber nada de biblioteca ni nada. Y de hecho alguno que está acabando la carrera ahora me ha pedido opinión sobre la oposición, sobre si empezar, sobre si le enseño mis apuntes y tal. Ya. Bueno, ¿alguna cosa que quieras comentar, alguien que está dudando en este momento y que, bueno, pues que necesite ese empujón para decir que esto se puede y que realmente merece la pena? Pues ahora, o sea, yo supongo que alguien que ha descubierto el mundo de las oposiciones sabrá que hoy en día, lo dice mucha gente, es el momento de opositar. Yo sí es cierto que tenía mucho miedo en entrar porque es normal, o sea, vas a dar un cambio muy grande en tu vida, pero sí es verdad que es el momento de opositar. Este año, por ejemplo, creo que han sido 417 plazas por turno libre o algo así. Y es el año que tú te has el presentado, año que yo me he porque presentado. ahora las que van a convocar Ahora van a ser muchas más. Van a ser más por el tema del Brexit y Sí. tal, sí. Y si hay una oportunidad para hacerlo, que no es que sea fácil, porque desde luego fácil no es, pero es ahora porque tienes más posibilidades de hacerlo, ya que si hay más plazas, pues obviamente tienes más posibilidades de estar tú dentro.
y yo creo que hay que dar el paso, o sea, hay que atreverse a dar el paso. Yo ya te digo, dudé mucho, tuve mucho miedo al entrar, 40 veces dentro decía no quiero estar aquí, pero hay que seguir adelante, es lo que hemos hablado antes de que hay que ser muy fuerte mentalmente. Y yo creo que no hay mayor recompensa que haber aprobado una oposición, sea la que sea, tengas los años que tengas o las veces que la hayas intentado. Yo creo que en el momento en el que tú te ves en esa lista y has aprobado la oposición, sabes que te cambia la vida y que tienes un trabajo estable de por vida, y no solo eso, sino que has cumplido un objetivo personal que no todo el mundo puede decir que ha cumplido. Así que yo sí animo a la gente a opositar. Pues nada, enhorabuena, Adrián. Muchas gracias, Ángela. Y muchas gracias a ti por contarnos esta experiencia, que bueno, pues esperamos ayude a alguno de los que están en este momento viendo esta entrevista, y para cualquier cosa pues estamos aquí en el Centro de Estudios Financieros, y muchísimas gracias por vuestra atención.